Nosotros vamos a aprovechar nuestro tiempo aquí. Estamos viendo, ¿no es cierto?, varios principios, especialmente principios que nos llevan a la abundancia. Hemos estado analizando algunos temas donde hemos podido ver que hay leyes o principios que se deben tomar en cuenta o se deben llevar o practicar en nuestra vida diaria para poder prosperar. Todos queremos prosperar de alguna manera, ¿no es cierto? Pero muchas veces el mayor anhelo nuestro es prosperar de la noche a la mañana. Y resulta que no siempre eso se da. Entonces quisimos ver y queremos estudiar juntos cuáles son aquellas leyes, aquellos principios que nos van a llevar a la prosperidad, pero de una manera segura, de una manera estable, donde vamos a poder ver prosperar nuestra vida con la bendición de Dios. Así que hoy quiero ver y analizar con ustedes dos leyes. La primera es la ley de la diligencia. Quiero que analicemos juntos lo que significa la diligencia. Saben que es un principio bíblico que es muy poderoso y nos enseña el esfuerzo constante que debemos hacer. Pero debe ser ese esfuerzo enfocado y sabio que conduce a la prosperidad y al éxito, tanto espiritual como material. Muchas veces, ¿no es cierto?, por falta de diligencia es cuando fracasamos o cuando no alcanzamos nuestras metas o nuestros compromisos. Fíjense el fundamento bíblico. Quiero leer dos pasajes para que tomemos en cuenta. Uno está en Proverbios, el capítulo 10, el versículo 4, y allí Proverbios, el capítulo 12, el versículo 24. Dos pasajes que vamos a leer para basarnos en este y poder entender esta palabra diligencia. Proverbios, el capítulo 10, el versículo 4, y Proverbios 12, 24. ¿Quién quiere leer? La mano del diligente empobrece, la mano del negligente enriquece. Dice, la mano del negligente empobrece y la mano de los diligentes enriquece. ¿No es cierto? Fíjense que la falta de diligencia es la negligencia. Y dice que si somos negligentes vamos a empobrecer, pero si somos diligentes vamos a enriquecernos. El otro pasaje, el 12:24. Amén. Adelante. Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Sí, aquí hay otra promesa. Dice, la mano de los diligentes señoreará. O sea, vas a adquirir autoridad, vas a adquirir liderazgo con diligencia. Y dice, más la negligencia será tributaria. O sea, si somos negligentes, probablemente tengamos que pagar algunas consecuencias. Perdón, fíjense que estos textos muestran que hay una ley espiritual en acción. ¿Qué es la diligencia? Esa diligencia está recompensada por Dios con fruto, con dominio y con provisión. Eso es lo que dice la palabra, que cuando nosotros somos diligentes, Dios está dispuesto y nos va a recompensar con frutos, con dominio y con provisión. El concepto de diligencia no es solamente trabajar duro, sino trabajar con sabiduría, con constancia, con excelencia y con propósito. Y es importante entender esto, porque a veces pensamos que el trabajar mucho es ser diligente, pero ¿saben qué? Debemos aprender a trabajar, sí, pero debemos aprender a trabajar con sabiduría, con constancia. Dentro de lo que hacemos debemos aprender a ser excelentes, buscar la excelencia en todo lo que hacemos y debemos tener un propósito, porque de lo contrario será muy difícil que tú puedas salir adelante. Tu intención debe ser intencional, o sea, tu actitud debe ser intencional. Muchas veces nosotros, todos, ¿no es cierto?, tenemos ese desgano o esa pereza, pero la verdad, ni el desánimo ni la pereza nos va a ayudar a salir adelante en nuestras situaciones o en los momentos que estamos pasando. Saben que muchas veces tenemos que decidir hacer lo que debemos hacer, ¿cierto? Por eso es importante, para ser diligente tenemos que ser sabios. Entender en primer lugar qué vamos a hacer.
Cuando ya entendemos, tenemos la meta, el propósito o el plan, debemos hacerlo cuidadosamente, paso tras paso, tratar de no evadir etapas, para que de esa manera podamos llegar al objetivo y entonces el resultado va a ser positivo. Muchas veces, ¿no es cierto?, por falta de diligencia, es que queremos tomar algunos atajos y después entonces nos encontramos con la sorpresa. Fíjense que hay resultados muy importantes cuando nosotros aprendemos a vivir una vida diligente. En primer lugar, hay abundancia, no solo en lo económico, sino en frutos espirituales. Hay paz, hay relaciones sanas y hay crecimiento personal. Cuando somos diligentes, definitivamente vamos a ver la abundancia en nuestra vida, pero no solamente en lo material, porque muchas veces lo único que estamos mirando es lo material, ¿no es cierto? Si es que hay o no fondo, o si estamos prosperando o no económicamente. Pero hay riquezas que son mucho más que el dinero. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Y una cosa que ya dijimos, ¿no es cierto?, que la diligencia nos va a poner en autoridad. ¿Saben por qué? Porque el diligente siempre llega a liderar. Una persona que es diligente en su trabajo enseguida, ¿no es cierto?, lidera. Una persona que es diligente en un ambiente que se está moviendo, enseguida toma la posición de líder. Fíjense que hay una promesa que el favor de Dios siempre va a estar detrás de aquellos que son diligentes. O sea, nuestra responsabilidad es ser diligente y dejar que Dios obre detrás de eso. Saben que hay resultados o hay dimensiones que la diligencia trae prosperidad. Y vamos a mirar 4 de ellas. Yo sé que hay mucho más, pero vamos a analizar cuatro lugares o 4 principios que hace que la diligencia, ¿no es cierto?, nos hace prosperar de una manera constante. En primer lugar, hay un principio espiritual que es un principio de la ley del reino de Dios. Que Dios ha establecido leyes espirituales que forman parte invisible pero constante. Y una de ellas es: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un principio espiritual, ¿no es cierto?, que está relacionado con la diligencia. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Ese es el principio que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Y sembramos diligencia, vamos a encontrar allí, ¿no es cierto?, un trabajo con constancia, con disciplina, con excelencia. Y vamos a ver que detrás de eso Dios va a ir abriendo puertas. Dios va a ir permitiendo, ¿no es cierto?, que las puertas se vayan abriendo. La diligencia no es solo valorada en lo natural, sino también en lo espiritual. Saben que allí en la parábola de los talentos Jesús elogia y recompensa al siervo que trabajó con esmero y multiplicó lo que recibió. ¿Se acuerdan, no es cierto? Al negligente, al contrario, le reprendió y fue apartado. Pero aquel que fue diligente y trabajó con esos talentos que Dios le había dado y lo duplicó, Dios lo recompensó. Así que no cabe duda que es un principio espiritual. Para poder crecer tenemos que aprender a entender, ¿no es cierto?, este principio de diligencia y llevar a la práctica esa vida diaria, en ese andar diario, para que realmente Dios pueda manifestarse a través de nuestra vida. ¿Saben que hay una sabiduría práctica también que se debe aplicar a través de la diligencia? En primer lugar, ¿no es cierto?, son acciones que debemos llevar en nuestra vida diaria. Primero es la planificación intencional. Dice el Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Dice este pasaje, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. O sea, hay una necesidad de planificar, no improvisar nuestra vida. Muchas veces vivimos improvisadamente, ¿no es cierto? Lo vamos resolviendo a la medida que los problemas van llegando, o vamos enfrentando la realidad en la medida que se van acercando. Necesitamos aprender y ser diligentes en planificar nuestra vida, en tener objetivos claros, en tener metas claras, a dónde queremos llegar y con qué queremos llegar, y muchas veces con quiénes queremos llegar también, sumamente importante. Necesitamos aprender a tener disciplina personal, porque la diligencia requiere de nosotros que aprendamos, en primer lugar, levantarnos temprano, en segundo lugar, cumplir los compromisos, y otra cosa que nos cuesta es terminar lo que comenzamos, ¿no es cierto? Muchas veces allí es donde fracasamos, porque nos quedamos a mitad de camino, no culminamos la tarea.
Y es allí donde necesitamos poner diligencia. Así que esa sabiduría práctica nos debe llevar a pensar de esta manera. Aprender a ser intencionales, no improvisar, aprender a tener esa disciplina personal. Saben que siempre observo este detalle, ¿no es cierto? El hecho de levantarse temprano. Usted se levanta temprano y a usted le sobra el tiempo, ¿cierto? A veces ni salió el sol y usted ya hizo todo lo que tenía que hacer y usted está en paz, usted está tranquilo. ¿Cómo está usted cuando se levantó tarde y cuando se durmió? Alterado, nervioso, le faltó tiempo, no hizo todo lo que tenía que hacer y se le armó el día, ¿no es cierto?, un desorden. No sé si le pasa a usted eso, pero a mí muchas veces me pasa. Y es una realidad. Así que tenemos que aprender en nuestra vida práctica a ser diligentes y como siempre le digo a los muchachos, sencillo se resuelve esto, levantarte media hora antes y ya está, ¿no es cierto? Pero muchas veces ahí es donde nosotros fracasamos. Es una lucha personal, ¿no es cierto?, en la cual debemos disciplinarnos y aprender a ser diligentes. Saben que hay obstáculos que matan la diligencia y les voy a mencionar algunos. El Proverbio 6, 10 al 11 habla de la pereza. Es una realidad, ¿no es cierto?, que la vivimos todos los días, pero en realidad el deseo sin acción, dice, lleva a la pobreza. Y eso es la pereza. Proverbios 6, el versículo 10 y 11, ¿quién quiere leer? Un poco de sueño, un poco de voluntad, usar por un poco las manos para recoger. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Sí, fíjense que son pasajes que le estoy mencionando así rapidito, algunos para que tomen en cuenta y se dan cuenta cómo la Biblia nos menciona claramente la realidad, ¿no es cierto? Dice un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo, cruzarnos los brazos, ¿no es cierto?, un rato, mirar la tele un rato, y a veces eso hace, ¿no es cierto?, que nos haga perder el enfoque o son obstáculos que matan una vida diligente. ¿Cuántas veces dejamos de hacer actividades por ver un programa de televisión? Que muchas veces decimos, no es nada malo, pero ¿qué pasa? Nos está, ¿no es cierto?, apartando del foco, del objetivo en que tenemos. Lo otro, la procrastinación. ¿Qué significa esto? Dejar para mañana lo que Dios nos llama a hacer hoy, ¿cierto? Lo vamos a hacer después. Y eso es normal, ¿no es cierto? Todos somos iguales en esto. Lo hacemos más tarde, ¿no? Y cuando nos damos cuenta se pasó el día, a veces la semana, a veces los meses, a veces hasta las llamadas, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta pasó la semana entera y no pudimos resolver lo que deberíamos resolver. Eso es otro obstáculo que mata la diligencia. Lo otro es la falta de visión. Cuando no sabes a dónde vas, pierdes el impulso para avanzar, ¿cierto? Cuando no tienes una visión clara de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú anhelas, entonces pierdes ese impulso para avanzar. Sumamente importante para aquellos que llegamos a esta ciudad, ¿no es cierto?, definir qué queremos hacer, ¿cierto? ¿En qué oficio a qué oficio te vas a dedicar? ¿A qué tarea vas a hacer? Algo tienes que definir y enfocarte allí, ¿no es cierto? Al principio va a ser difícil, duro, vas a tener obstáculos, vas a tener que hacer algunos sacrificios extra, pero sabes que a la larga lo vas a lograr. Y es sumamente importante ser diligente porque esta ciudad es una ciudad de servicio, ¿cierto?, donde los servicios se necesitan. Y si usted aprende a dar un buen servicio en cualquier área de que sea, si usted aprende a dar un buen servicio, usted va a ser bien recompensado. Así que créame, la diligencia es una herramienta muy útil para que usted pueda prosperar. ¿Saben qué otra cosa que mata también la diligencia es el desánimo o la comparación? ¿No es cierto? Mirar lo que otros tienen o logra puede robarte tu ritmo. Y esto a veces nos pasa, ¿no? Miramos al que está al lado nuestro, es igual, no ha cambiado nada, pero está mucho más lejos que nosotros. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿y qué pasó? Simplemente hay algunas cosas que marcan la diferencia. Probablemente esta persona se levantó a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, constantemente con una disciplina de trabajo, ¿no es cierto?, de esfuerzo, de capacitación, de estudio, y logra su meta. Pero en cambio el otro no, prefirió dormir, descansar, día tras día, como dice este proverbio, ¿no es cierto?, un poquito de sueño, un poquito cruzarme los brazos, y ahí va pasando el tiempo. Así que tengamos cuidado. Estos obstáculos muchas veces nos roban, nos matan, ¿no es cierto?, la diligencia, pero eso también nos trae retraso y nos trae muchas veces hasta fracaso.
Es muy importante enfocarte en ese llamado que tienes, ¿cierto? Tanto en lo espiritual como en lo personal. Si tienes una vocación en lo personal, enfocarte en eso. Si tienes un llamado en lo espiritual, enfocarte en eso. Es importantísimo enfocarnos en eso, trabajar con fidelidad y hacer lo que tienes que hacer hoy, ¿cierto? Como dice este pasaje, haz lo que tengas que hacer hoy. No te preocupes tanto por el mañana. Cumple tu compromiso hoy y deja que el mañana traerá sus cosas, ¿no? Tenemos que reconocer que si somos diligentes vamos a tener recompensas eternas, pero recompensas terrenales también. Dios no solamente nos recompensa con bienes materiales, sino que nos recompensa de muchas maneras. Una de las cosas que Dios hace es ese favor divino que nos brinda, ¿no es cierto?, de abrir puertas y conexiones claves. Sumamente importante. A veces no valoramos, ¿no es cierto?, las conexiones, pero es importante entender que las conexiones sí funcionan, porque estamos en un mundo que se mueve de esta manera. Y entonces es importante entender, si tú eres diligente, esas conexiones y esas puertas que tú necesitas que se abran, se van a abrir. ¿Por qué? Porque la diligencia abre puertas y la diligencia también atrae conexiones, porque ¿quién no quiere compartir con una persona que es responsable, alegre, que sabe lo que hace, sabe hacia dónde va, que tiene muy definida su vida, ¿no es cierto? Todos quieren estar cerca y aprender de él. Lo otro que, como hemos dicho ya, ¿no es cierto?, la persona que es diligente nunca queda escondida, ¿cierto? Nunca queda ahí atrás. Si usted mira, por ejemplo, el ejemplo de José, José tuvo todos los males que usted puede pensar. Usted que conoce la historia de su vida, ¿no es cierto?, pasó muchísimos males, pero él fue diligente aún en medio de todos esos males. Y al final, ¿no es cierto?, vemos el resultado. Así que la diligencia, no importa la circunstancia en la que estamos, siempre nos va a traer influencia y va a traer autoridad. O sea, va a estar en ti. Dios va a permitir en ti que tú seas una persona de influencia y que seas una persona con autoridad también. Otra cosa que trae la diligencia en nuestra vida es gozo. Ese gozo espiritual, ¿no es cierto?, que satisface nuestro corazón. No importa la circunstancia que nos rodea, pero dentro nuestro sentimos paz, sentimos tranquilidad y sentimos gozo, ¿no es cierto?, y seguridad en lo que estamos haciendo. Otra cosa que nos trae, que es una recompensa también, es que la palabra dice que tenemos esa herencia eterna. Y la diligencia nos va a permitir, ¿no es cierto?, de que podamos mantener esa fe firme, esa convicción firme en Dios, sabiendo que tenemos esa herencia eterna en Él. Así que, para concluir, podemos decir, si somos diligentes, podemos obtener, ¿no es cierto?, la llave para vivir una vida diferente, en nuestra vida material, en nuestra vida personal, en nuestra vida en las relaciones y en nuestra vida espiritual también, ¿cierto? La diligencia es una herramienta y es una de las leyes que nos va a apoyar y nos va a permitir caminar de una manera mucho mejor y más segura. Tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio, pero vale la pena. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, hermanos, es la ley de la bondad. La bondad que trae abundancia. Nosotros a veces pensamos, ¿no es cierto?, y siempre estamos pensando, ¿qué es lo que podemos, o qué dice la Biblia, o cómo la Biblia puede enseñarme a mí a caminar, a progresar, a prosperar? Saben que la Biblia habla de que la bondad no solamente es un acto, sino que debe ser un principio de vida. Y debemos aprender a sembrar, ¿no es cierto?, con corazón bondadoso. Y hay un pasaje que en algún momento fue el lema de nuestra iglesia, que dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Saben que la bondad genuina nace de un corazón que entiende el poder de dar cuando damos con generosidad, ya sea tiempo, palabras amables o ayuda práctica. Sembramos semillas de bendición que Dios promete multiplicar. ¿Qué vamos a sembrar con bondad? En primer lugar, ¿no es cierto?, vamos a sembrar generosidad. ¿Qué vamos a sembrar? Tiempo. ¿Qué vamos a sembrar? Palabras amables o ayuda práctica. Si empezamos a entender de que tenemos que servir y brindar ese servicio bondadoso a los demás,
vamos a entender ese principio bíblico y vamos a tener la bendición de Dios. Saben que un corazón generoso se alinea con el corazón de Dios, porque Dios tiene un corazón generoso. Entonces, para alinear nuestro corazón al corazón de Dios, debemos aprender a vivir con un corazón generoso. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre la bondad y la abundancia? ¿Quién quiere leer Proverbios 11, 24 y 25? Adelante. El alma generosa será prosperada y el que saciará, él también será saciado. Sí, Elvin. Sacará el grano el pueblo de Manasés. Sí, ¿y el 24? Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que les gusta, pero viene la pobreza. Fíjense que este pasaje dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué nos está enseñando este principio bíblico? Que es mejor dar que recibir, ¿no es cierto? Y es mejor dar con un corazón generoso, porque dice, el alma generosa es el que va a ser prosperado. Y dice, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús enseña que la medida de nuestra bondad es la medida de nuestra abundancia. Fíjense que es al revés, el principio bíblico es al revés a lo que nosotros tenemos en mente, ¿cierto? Porque nuestra mentalidad es, si queremos tener abundancia, pues aprendamos a guardar, ¿cierto? También es un principio, el principio del ahorro, pero a veces tenemos, ¿no es cierto?, ese corazón no generoso y solamente guardamos para nosotros con una intención o con un corazón egoísta. Y la Biblia dice que eso no trae bendición. O sea, si tú quieres atraer la bendición de Dios, debes aprender a dar con un corazón generoso. Fíjense que Gálatas 6, 7 al 9 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿No es cierto? Una cosa interesante es tomar en cuenta esto. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. La ley de la siembra y de la cosecha se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Dios promete abundancia a los que entienden y aprenden a tener un corazón bondadoso, ¿no es cierto? Y ser bondadoso. En primer lugar, si miramos desde la perspectiva bíblica, la bondad es un fruto del Espíritu, es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque Gálatas 5:22 dice, la bondad es parte del fruto del Espíritu. Esto significa que la verdadera bondad no proviene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo obrando en nosotros. Saben que para entender esto tenemos que entender de que no se trata de hacer el bien simplemente por obligación o simplemente para recibir una recompensa, sino o para ser visto de los demás, sino de un corazón que es transformado por Dios. O sea, tener una buena actitud para con los demás, tener una buena actitud para aquellos que están en necesidad. En realidad, si miramos el carácter de Cristo, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver todo su ministerio se caracterizó por la bondad. La verdad, su ministerio fue un estilo de vida. En Jesucristo podemos ver la bondad, ¿no es cierto?, como estilo de vida. Y ese es el anhelo del corazón de Dios, que nosotros aprendamos que la bondad es fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, esa bondad se debe manifestar. Ahora, muchas veces pensamos, bueno, la bondad simplemente está dentro del cuadro, del ramo de lo material, ¿no es cierto? Tengo que aprender a dar, aunque ahí a veces nos cuesta, ¿no es cierto? Y es lo que más nos cuesta, pero saben que esa abundancia debe ir, o tiene que ser, o debe ser, esa bondad debe ser más allá de lo material. Saben que muchas veces pensamos,
La bondad está medida por el dinero o por las posesiones materiales, pero la Biblia nos muestra que la abundancia es mucho, y la bondad es mucho más integral, y la abundancia también. ¿Dónde incluye? En la paz, el gozo, en las relaciones sanas, en la sabiduría y el contentamiento. Dice 2 Corintios, el capítulo 9, el versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de Dios si analizamos este versículo? ¿Por qué ese Dios poderoso desea que sobreabunde en nuestro corazón, ¿no es cierto?, toda esa gracia de Dios? Con el propósito de que nosotros tengamos, dice, suficiente para compartir con los demás. ¿Y qué vamos a compartir? No solamente lo material, no solamente lo que Dios nos pueda proveer económicamente, sino que vamos a compartir ese gozo, esa relación sana, esa paz, sabiduría, contentamiento. ¿Cuántas veces, no es cierto, se puede ver el egoísmo en no querer enseñar a los demás lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Eso pasa mucho en los trabajos, ¿no? La persona trabaja solita, no se encierra ahí, no que nadie lo vea, que no sepan cómo se hace para que el otro no aprenda. Tal vez por egoísmo, tal vez por envidia, tal vez por un mal corazón, pero hay una realidad. La otra persona va a aprender sí o sí, aunque no lo enseñes, ¿cierto? Y lo más triste es que se va a acordar muy mal de ti, porque tú no le enseñaste. Y aprendió de otra manera, pero lo aprendió. Yo le decía una vez a una persona, mira, lo triste es que esa persona va a salir adelante y va a aprender igual. Y lo malo va a ser que siempre se va a acordar vos y se va a acordar de ti, se va a acordar mal de vos. Como una persona egoísta, como una persona que no le quiso enseñar, que no quiso compartir, teniendo la oportunidad de hacer. Y en el fondo, ¿no es cierto?, que nosotros aprendamos a compartir no nos desmerece, no nos disminuye, no estamos perdiendo, sino que la Biblia menciona que ese corazón bondadoso que tenemos nos va a traer más bendición. Como decimos por allí, va a traer esa bendición de Dios a nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta ley de la bondad? En primer lugar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que buscar oportunidad para hacer el bien. Si usted mira aquí en la iglesia, hay varios programas, ¿no es cierto?, de ayuda, de apoyo, de servicios a la comunidad, donde usted puede ser parte de poner ese corazón, ¿no es cierto?, bondadoso para hacer de bendición a otros. Por ejemplo, el tiempo que usted da el sábado para ir a cocinar, ¿cierto?, y hacer esa actividad ahí para esta gente necesitada. Ese es un tiempo que Dios recompensa su vida. Es un tiempo, ¿no es cierto?, donde Dios puede ver su corazón bondadoso, donde usted aparta unas horas para dedicarse a servir a los más necesitados. Y hay tantas cosas, pero ¿saben qué? Tenemos que nosotros empezar a buscar, ¿cierto?, oportunidades para demostrar esa bondad de Dios, no solamente a los que nos rodean, sino a aquellos que no conocen al Señor también. Así que, hermanos, esta ley de la bondad trae abundancia, y la verdad es un recordatorio para nosotros de que nosotros simplemente somos administradores de Dios, de todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Sea mucho, sea poco, ¿cierto? Somos administradores. Y si aprendemos a ser bondadosos y somos bondadosos tal como la palabra de Dios nos manda, créame que la abundancia va a llegar a su vida, ¿cierto? Siempre va a estar presente la provisión de Dios. No va a faltar. A veces, ¿no es cierto?, no sobra, pero lo importante es que nunca falte. Muchas veces estamos queriendo que sobre, pero muchas veces no sobra. Pero lo importante es que nunca falte, ¿cierto? Que usted siempre esté bendecido, que usted siempre pueda caminar con seguridad, con confianza, sabiendo que la provisión de Dios siempre va a estar en su vida. Así que dos cosas tomemos en cuenta esta semana: diligencia y bondad, ¿cierto? Aprendamos a tener un corazón bondadoso, aprendamos a ser diligentes, aprendamos a tener cuidado, ¿no es cierto?, con aquella disciplina que necesitamos tener. Si es necesario, como les decía, levantarnos antes, pues mejor, hagámoslo para poder lograr esa meta y ese propósito que tenemos para seguir adelante. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que estas dos leyes que traen prosperidad y que traen abundancia puedan ser parte de nuestra vida.
Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos encomendarnos en tus manos y mirar tu palabra y aprender, Señor, aquellos principios que tú tienes para disciplinar nuestra vida y para seguir adelante, para que la bendición tuya pueda sobreabundar en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que seas tú el que bendigas cada una de nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, aún todo lo que hacemos, Señor, para honra y gloria tuya. Ayúdanos también a tener un corazón bondadoso, Señor, para aquellos que lo necesitan y que están a nuestro alrededor. Queremos encomendarnos en tus manos y pedirte la dirección tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.